Conversando a las 7 a.m., segunda temporada. Un podcast de entrevistas, comentarios y estudios sobre el Evangelio del Señor Jesucristo, presentado por Adiel González Oficial y distribuido a través de las plataformas de podcast Hubhopper, Apple Podcasts, Audible, Amazon Music, Audacity. Es un podcast patrocinado por MediaMax Publicidad y el canal Cristocéntrico Más. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado siempre eres vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó. Del pecado siempre eres vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo asado, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Tron, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Sí, Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Hoy estamos a 21 de julio del año 2025. Estoy conversando a las 7 a.m., presentado por un colaborador, Adiel González Oficial, en las redes LinkedIn, Finecast, YouTube. Muchas personas me dicen pastor, me dicen otros tipos de cosas, pero para mí me gustaría ser uno que transmite el mensaje, una guía, una voz que transmite el mensaje para que las personas se arrepientan, se conviertan y vengan al camino del Señor. En esta mañana queremos tratar el tema de la profecía de Zacarías. Este es el tema que vamos a hablar sobre el tema, la profecía de Zacarías. Lo trato por un fiel hermano en Cristo. El amor de Cristo, su familia me ha recibido siempre muy bien. El hermano Enrique, que vive cerca donde yo resido, en Santo Domingo, República Dominicana. Él vive cerca de donde yo resido, en Santo Domingo, República Dominicana. Es un hermano en Cristo, una persona que me ha guiado siempre en los caminos del Señor. Y también un saludo en esta mañana al pastor Urbano,
también cerca de aquí donde yo resido. Es un pastor que tiene varios ministerios en Cristo, pastorea varios ministerios. En esta mañana queremos hablar sobre este tema, la profecía de Zacarías en la Biblia. Dice en este tema del libro de Zacarías, en el mes de Sebat. El mes de Sebat en el calendario hebreo sagrado, el mes 11, dice aquí, se refiere a los días de nosotros de entre enero y febrero, según estudios de personas que han hecho. El mes de Sebat se refiere a nuestro calendario pagano, que es el gregoriano. El calendario hebreo es un calendario sagrado del pueblo hebreo y de adoración a Dios, al Dios de Israel. El mes de Sebat pertenece a nuestro calendario del mes de enero-febrero. Recordemos que en capítulos anteriores hemos tratado, en Conversando a las 7 a.m., hemos tratado el tema de que el calendario que nosotros usamos, romano, no tiene muchas veces nada que ver con el Evangelio de Cristo, sino es un calendario pagano en honor a Césares de Roma y a fiestas paganas, como le he explicado. El mes de enero se dice que fue en honor a Nerón Calígula, el mes de agosto a Augusto César y el mes de julio a Julio César. Y también algunos meses como abril y marzo son fiestas paganas del Imperio Romano, en honor a fiestas paganas, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. El calendario hebreo es un calendario sagrado. Lo estoy diciendo porque he leído estudios sobre eso, no es que yo me lo invento, sino que lo estoy hablando en base a estudios de personas que estudiaron teología, maestros de teólogos, maestros hebreos, judíos y esas cosas. El mes de Sebat, como le expliqué, se refiere a nuestro calendario enero-febrero. Entonces, la profecía de Zacarías te dice que Zacarías en visión, el Señor Jehová le mostró un caballo, un varón entre los mirtos que cabalgaba en un caballo, y que detrás de ese varón venían otros caballos blancos y overos también, y que le decía que ese lo había mandado el Señor Jehová a andar sobre la tierra, a chequear la tierra, la maldad que había en el pueblo de Israel y de esos pueblos. Esa profecía hoy en día también se traspola a la situación de Gaza, Israel y esas cosas, donde la palabra del libro de Zacarías dice que Gaza iba a ser borrado, iba a sufrir y iba a ser borrado y no va a ser habitado más. Y se está sucediendo hoy en día que está siendo desolado el pueblo de Gaza, está siendo desbaratado todas esas cosas del pueblo de Gaza. Es decir, que esa profecía se ha ido cumpliendo también con el paso de los tiempos, y estamos hoy en día camino al fin de los tiempos. Muchas guerras, muchas inundaciones. Yo mismo, como creyente en el Señor, vi una visión donde la tierra era negada por el mar, se lo cubría el mar por todas partes. Es una profecía que es aterradora, una cosa que es aterradora, pero fue lo que vi. También vi otra profecía donde la tierra se desaparecía, se engulía todo y desaparecía la tierra con todo. Son profecías, son visiones que a veces, como nosotros como cristianos, pueden ser ciertas y no pueden ser ciertas, pero debemos ver de dónde vienen esas profecías muchas veces, porque muchas veces las decimos, pero no sabemos de dónde vienen, si vienen de parte de Dios o vienen de otra cosa. Pero nosotros, como ya creyentes un poco adultos, debemos discernir si son
si se cumplen o no, que tienen cumplimiento, no, que muchas veces hay gente que da profecía, pero no tienen cumplimiento, no se cumplen. Entonces, vamos a trabajar en esto hoy en día, en este capítulo, a verificar, a profundizar sobre esta profecía del libro de Zacarías, de los jinetes que caminan en la tierra que Jehová manda. También puede haber sido que el Señor haya mandado sus jinetes, sus caballos nuevamente a chequear la tierra, la violencia, a chequear lo malo que hay en la tierra, la maldad que hoy en día se vive. Mira a esos jóvenes en muchas naciones, en Francia, en esos sitios, cómo desbaratan la propiedad privada. Muchos jóvenes que no les interesa la propiedad privada ni nada, la desbaratan y hacen un rebú, hacen escándalos, rompen vidrios, rompen todas las cosas, tanto hembras como varones. Es una sociedad que se está perdiendo, una sociedad maligna de lo malo, una sociedad inclinada a la maldad, donde no le interesa en el fondo ningún tipo de riqueza, nada, ni vehículo, ni nada. Son animales irracionales que no le interesa nada de esas cosas, y lo quieren dañar todo y desbaratarlo todo. Entonces, vivimos un tiempo así. La profecía de Zacarías te habla de esas cosas, de un tiempo, del fin, donde el Señor Jehová va a hacer juicio contra las naciones también, contra las naciones. Te habla de Gaza en específico, pero es una palabra que se ha ido cumpliendo con el tiempo, hasta que el Señor decida venir. Porque muchas veces no entendemos que dice la palabra, el apóstol Pablo también, que el reino de los cielos, la carne ni la sangre heredan el reino de los cielos. Es decir, que no te está hablando de la carne ni de la sangre, sino de un reino espiritual. De un reino espiritual. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermanos? Que debemos vivir conforme a la palabra. La palabra también te dice que los cielos desaparecerán con gran estruendo y que el mar ya no existía más. Dice, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, muchas veces, a veces creemos que son un cuento de niños infantiles, pero puede ser que a veces que en el fondo no sea así, no sea de esa forma, sino que hay personas que no creen en la palabra de Dios, los que creen en lo mundano, y le tienen miedo a ese tipo de cosas también. Porque ver una cosa así de juicios divinos contra las personas no es bueno. No es bueno en el fondo. Entonces, debemos entender eso. Y entonces nos concentramos en lo material, solamente en la cosa de vivir bien aquí abajo de la tierra. Y vivir, como le digo, haciendo cosas decentes, haciendo cosas viviendo la buena vida, como se dice, queriendo vivir la buena vida, comiendo. Yo mismo veía la vida así, es decir, veía la vida así, es decir, que como persona, y todo el mundo la va a ver así, todo el mundo que sea adulto la va a ver así, es decir, comiendo en buenos restaurantes, si puede tener buena ropa, buen perfume, viajar y usar buena ropa, comer bueno, es decir, vivir una vida bien, andar en un vehículo bueno, es decir, dándote la buena vida. A todo el mundo le gusta esa cosa, pero en el fondo, pero eso nos aparta de Dios, entonces la profecía de Zacarías nos dice, nos advierte de todas esas cosas, de que el Señor traerá juicio sobre esta tierra, y la tierra de Israel va a sufrir ese juicio junto con Gaza y esas cosas. Van a sufrir ese juicio porque en el fondo vivimos una sociedad anarquista, jóvenes anarquistas, y cada día que pasa la juventud que sube puede ser peor que la que se fue. Entonces es una sociedad que no sirve, que es mala,
que no valora nada, ni respeta a nadie, ni respeta lo bueno, ni lo decente, ni nada. El que quiere vivir decentemente y honradamente es visto como algo extraño y raro en la sociedad. Entonces, ¿usted cree que una sociedad así, donde no se valore lo bueno, lo honesto y lo serio, puede llegar a ninguna parte? Si no viene algún día algún juicio sobre este planeta, sobre esta sociedad, entonces no tenemos ningún sentido de ser como seres humanos. Debemos evaluar esa profecía de Zacarías, y evaluarnos como seres humanos, porque a veces no queremos creer en el llamado, en la profecía del Señor, en el llamado que Dios te hace a predicar la palabra, no importando que la gente se burle, porque de mí se han burlado muchas veces, y a veces se burlan cada vez que yo quiero hacer este programa, se quieren burlar de mí en el fondo, de decir que yo soy un loco, que está hablando muchas tonterías y disparates, pero ellos no se dan cuenta que ellos le están diciendo loco y tonterías a la misma palabra del Señor, porque esto es sacado de aquí, de la palabra de Dios, este mensaje. Entonces, la profecía de Zacarías tiene cumplimiento en el día de hoy, como también la profecía de Mateo del Señor, cuando dije en capítulos anteriores, guerras y rumores de guerras, también está aplicable a este capítulo, pero ahora con la profecía de Zacarías, que también refiere a juicios del Señor sobre una parte del Medio Oriente. Ahora se refiere a Gaza y esos sitios que hay una guerra, y se dice que también se está extendiendo a Siria y a muchos pueblos del Medio Oriente. Se ha extendido a Siria y a muchos pueblos, es decir, que va a haber muchas destrucciones, y sobre esos pueblos que son del Medio Oriente, muchas veces la gente no entiende que puede surgir un anticristo de esas guerras y esas cosas, un líder mundial que represente a todos esos pueblos del Medio Oriente, porque esas destrucciones, esas cosas acaban con todas esas cosas. Y vi que el presidente sirio que había el de ahora tuvo que salir huyendo del país también, porque no soporta esas guerras, la traición que hay entre esos grupos rebeldes entre ellos mismos. Entonces, vivimos una sociedad que tenemos que tener en cuenta eso, que tenemos que tener en cuenta que vivimos una sociedad maligna, mala, donde las personas no valoran lo honesto, no lo serio. Cuando tú le dices a una persona que tú eres una persona seria, honesta, la otra persona, muchas jóvenes también se burlan de ti, dicen que eso no tiene ningún sentido, que eso no va para ninguna parte. Entonces, tenemos que tener en cuenta que vivimos en los últimos tiempos y tenemos que estar preparados espiritualmente, y preparado para la batalla del Señor, para las burlas, para el rechazo, muchas veces, porque todos tenemos que dar cuenta en el día del juicio. Todos vamos a dar cuenta en el día del juicio, en aquel día del juicio ante el Señor Jesucristo. Y acordemos de esto, hermano, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, dice la palabra, porque ese es el que está puesto como juez y Señor de todos nosotros. La profecía de Zacarías nos invita a saber que el Señor va a hacer juicio contra los malignos, contra los que son malos, contra los que dañan la tierra, contra los que hacen maldad, los que hacen injusticia. El Señor lo tiene como algo malo, algo maligno, que va a ser rechazado. Lo malo va a ser borrado del planeta Tierra. Entonces, la profecía de Zacarías, hermanos, es un mensaje muy profundo de lo que es el juicio del Señor Jehová sobre
los que creen en Él, sobre los que tienen esperanza en el Señor. Porque si tú no tienes esperanza en Cristo, no va para ninguna parte. Porque esto es un mundo creyendo en un mundo, en las personas, como le digo, que son malas en el fondo, que no respetan a nadie, ni la propiedad privada la respetan. Entonces, recordemos que este programa es conversando a las 7 a.m. y se hace para este tipo de cosas, para reflexión del Evangelio de Cristo, comentarios, entrevistas y muchas cosas que se hacen a través de este podcast, que las personas deben de entender esto, que nosotros hacemos este tipo de programa para expandir el Evangelio de Cristo y los últimos tiempos, la gente entienda lo que es los últimos tiempos y entendamos mejor lo que dice la palabra de Dios, lo que dice este programa. Entonces, hoy en día estamos tratando lo que es la profecía de Zacarías. Esto es un programa, un podcast que se escucha en muchos países ya de Latinoamérica, de Europa a veces y Estados Unidos también, muchos estados de Estados Unidos. Entonces, la profecía de Zacarías nos invita a entender que el Señor nos está invitando a seguir en sus caminos, a venir a sus caminos, en una sociedad hoy en día que cada vez camina a cosas peores, porque muchas veces la gente cree que es por el dinero y no es así. Vivimos un mundo que no se valora nada. A veces el dinero de las personas honestas y serias no tiene ningún valor en la sociedad, sino que se valora lo fácil, lo que es irrespetuoso, el dinero robado, el dinero que te estafan. Con ese mismo dinero van y disfrutan. Todas esas personas que hacen eso en la sociedad, con ese mismo dinero que se roban, van y disfrutan, gastan y se burlan de la sociedad y de las personas, porque es así, no es en base a lo honesto ni a lo serio, sino es así. Muchas personas, hace años que cuando van a las discotecas y esos sitios, les gusta, lo que le da forma, el disgusto a eso, es la bebida, pero la bebida de contrabando, la bebida robada, no la bebida comprada seriamente con dinero, de un hombre de trabajo, de una persona de trabajo, porque eso no le interesa a las personas. Entonces, vivimos en una sociedad así, que es mala, que es mundana y llena de pecados. Y la profecía de Zacarías nos habla de todas esas cosas, de que el Señor va a enviar sus caballos nuevamente a recorrer la tierra para hacerle juicio a todo aquello que sea malo, que no ame la justicia de Dios. Yo mismo he sido rechazado muchas veces por hacer este tipo de trabajo de predicar el Evangelio así a través de este programa. Y también por ser una persona íntegra y honesta, que no quiere hacer lo mal hecho. He sido rechazado por muchas personas por ese mismo sentido, de no querer hacer cosas mal hechas y por predicar un mensaje de aliento, de salvación para estos últimos tiempos. Y yo quiero que reflexionemos sobre esos temas, pero se lo han hecho a muchas personas, no solamente a mí, sino a muchos que quieren vivir piadosamente en el Señor, que quieren predicar un mensaje de aliento. Entonces el libro de Zacarías te habla de eso, de juicios contra esas tierras que son de dioses de paganos, que no aman al Señor, porque el Señor va a hacer juicio contra ellas. Y se está dando en el día de hoy con muchas inundaciones, que hay muchos sitios. El Señor está irado contra esos pueblos que no tienen a Dios, ni tienen a nadie, y no creen en nadie, sino que usan la palabra de Dios para burlarse también del Evangelio. Van a las iglesias muchas veces también, muchas personas, y no aman al hermano honesto y serio, no le interesa eso, porque dicen que el hermano no está entendiendo lo que es la iglesia,
Pero la iglesia, si tú no la ves así, ¿cómo es la iglesia entonces? Porque la iglesia no puede ser un negocio, tampoco. Así, tienen que predicar la palabra, ¿entiendes? Un negocio para ir a negociar solamente, a buscar negocio, no es así. Usted tiene que amar al hermano, usted tiene que amar a los demás, cada uno como son, amar a los hermanos, amar a las personas con el amor del Señor, no mirando tanto lo carnal, sino lo espiritual, las cosas espirituales, porque si tú miras lo carnal vas a llegar a una situación que no es entendible, porque personas aparentes hay en muchos sitios, en todas partes. Si tú no lo ves como un mensaje espiritual, como un mensaje de amor de Dios, vas a caer en lo malo, en lo vacío, en lo sin importancia para el Evangelio del Señor. Debemos tratarnos así, debemos entender eso, hermanos, a la hora de escuchar un mensaje de Dios, de la palabra del Señor. La profecía de Zacarías, esto es un mensaje de alerta para los tiempos finales que estamos viviendo en el Medio Oriente, también con la guerra de Irán y de esas cosas que estaban ocurriendo, y ahora la guerra de Gaza, Israel y esas cosas. Vienen muchas destrucciones, porque es una profecía que va a tener cumplimiento, que tiene que cumplirse, porque la palabra lo dice, que el Señor tiene que exterminar lo que es malo, las personas que son malas, maliciosas, contra el otro. Entonces, tenemos que predicar este mensaje también que habla de la profecía de Zacarías, donde es un libro profético entero es un libro profético que te habla del juicio de Dios, de Jehová, contra esos pueblos, contra las personas que no aman el Señor, que no aman los mandamientos de Dios, que no aman lo que Dios manda, a vivir una vida piadosa, apartarse de lo malo, de lo mal hecho, de los malos pensamientos contra los demás, apartarse de todas esas cosas, porque el Señor te lo manda a hacer. Y no debemos pensar mal de los demás por nuestra propia cuenta. A veces lo hacen las personas porque le agrada hacerlo. ¿Me entiendes? Vivimos en un mundo así, porque a mí me agrada ser así, porque a mí me agrada pensar mal de ti. ¿Y qué? No va a pasar nada, que me mate o lo que sea si quieren hacerlo, pero yo voy a pensar así porque me da mi real gana de hacerlo. Entonces, vivimos una vida así, un mundo así. Entonces la gente no entiende a veces qué es el mensaje de Dios que debemos predicar. La profecía de Zacarías, analicemos esto, hermanos, a profundidad, porque esta tiene cumplimientos de Gaza hoy en día, que está siendo destruida, y de muchos pueblos también que están siendo destruidos en el mundo por las guerras y esas cosas, que el Señor viene con juicio, y están viendo los juicios de Dios en inundaciones, en guerras y en personas que no aman a Dios, que no aman a nadie y se le importa que los eliminen, que los maten ahora mismo, que le pasen por arriba, porque es una sociedad que no se da importancia, y no queremos entenderlo. Entendamos este mensaje, que es una sociedad que no le da importancia a nada ni a nadie, y que se le importa que se lo lleven por delante, no tienen amor de Dios y usan eso como pretexto, pero están vacíos por dentro y dicen que ellos no te entienden a ti, que ellos son personas irrespetuosos, personas burlones de los demás y molestosos también, envidiosos y rebeldes contra el otro. Entonces, eso es lo que vivimos hoy en día y la gente no lo está entendiendo. La profecía de Zacarías te habla de todas esas cosas en muchas partes de la Biblia. Entendamos este mensaje que quiero dejarle con esta reflexión en el día de hoy, en esta mañana. Dios le bendiga y Dios le guarde. Esto fue la profecía de Zacarías en Conversando a las 7 a.m.
presentado por un colaborador, Adiel González Oficial, en las redes. Ya ustedes conocen las diferentes redes. Esto es un podcast que lo patrocina MediaMarks, Publicidad Narrativa Cristiana, y el canal Cristocéntrico Más. Amén.